Esta semana se debería aprobar en el Congreso el proyecto de 40 horas laborales, una reforma que será gradual pero que implica cambios a los que debemos adaptarnos todos y todas. ¿Estamos preparados como trabajadores y trabajadoras para este desafío? Y sobre todo, ¿están preparadas las empresas? Lo conversamos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad aquí en la Casa Base. Queremos hablar de un tema que estuvo marcado la semana pasada, que fue la discusión en el Congreso y el avance que tuvo el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Y para hablar de este tema estamos con dos invitados, con dos organizaciones y emprendimientos sociales. Estamos con Javiera Aguilera, ella es gerente de operaciones de Trabajo con Sentido. Actúa Pegas con Sentido. ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿y tú, Ricardo? Y también estamos con Jorge Gaju, es el director ejecutivo de la Fundación Emplea del Hogar de Cristo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Buenos días, Javiera, por la invitación. Gracias. Bienvenidos, y es un tema muy interesante que queremos desglosar y ver sobre todos los desafíos que tenemos en estas y otras materias laborales. Quería empezar preguntándoles qué opinan ustedes sobre este proyecto, cómo salió del Senado, que tuvo algunas modificaciones y que seguramente va a ser aprobado durante esta semana. ¿Estamos preparados para esto, Javier? Bueno, nosotros lo miramos con una buena cara, por decirlo así. Va a implicar varios cambios que pueden ser muy positivos. Ahí también vamos a hablar de lo que quizás no estamos viendo todavía. Pero también lo que conversábamos antes, que es un proyecto que viene hace muchos años, se ha ido trabajando para esta aprobación que se viene. Entonces también eso habla muy bien de cómo se están trabajando para hacer las modificaciones que son realmente importantes. Sí, eso es interesante, Jorge, porque se aprobó de manera unánime en el Senado, va a ir avanzando, y eso habla de que hay consenso en este sentido y que se quiere avanzar, ¿no? Mira, efectivamente, nosotros por parte de Emplea lo que apostamos y lo que nos mueve es el trabajo formal y decente en la definición de la OIT, de poder entregar un salario justo, leyes sociales, capacitación, proyección laboral, etc. Y en la medida en que un proyecto como este, y en particular con foco, por ejemplo, en un tema crítico que es la flexibilidad, si podemos mejorar en flexibilidad, entendemos que podemos caminar en la dirección correcta para ir generando esas posibilidades. Claro. Y ustedes tienen experiencia en eso porque hacen capacitaciones también. Hablamos de que ustedes tienen que hacer ese nexo, ¿no?, entre los trabajadores y las empresas que están buscando. ¿Cómo hacen ese trabajo en el día a día? Mira, exactamente. Emplea hoy día tiene un foco y mucha experiencia en intermediación laboral. Nosotros trabajamos fundamentalmente con mujeres. Casi el 80% de nuestros participantes son mujeres. Y eso no es casualidad, eso es porque las mujeres hoy día están por lejos mucho más postergadas en el mercado laboral y por lo mismo recurren a Emplea o necesitan mucho más apoyo. Y en esa línea tenemos 20 puntos de diferencia en participación laboral de la que nos tenemos que hacer cargo. Es un problema que se arrastra hace años, no viene solo a causa de la pandemia. Se agudizó con la pandemia, claro. Exactamente. Y en esa línea, una de las dos quizás de los elementos que más influyen son lo que tú comentas, capacitación, entregarle herramientas a las mujeres para que puedan acceder a esos trabajos. Y el segundo es intermediación laboral, que tiene que ver con flexibilidad, precisamente, cómo nos hacemos cargo de que las mujeres puedan conciliar vida y trabajo en una pega que no tendría por qué ser rol exclusivamente de las mujeres, pero hoy día, desde un tema cultural hasta un tema histórico, lo es. Y práctico, y cómo nos hacemos cargo. Y ahí entonces, como te comentaba, la flexibilidad es un tema. Y ojo que al final no solo es que un trabajo le entregue más flexibilidad a una mujer para participar, sino primero que tenga la capacidad para recibirla. Hay trabajos en rubro altamente masculinizados, en donde nosotros hemos hecho el trabajo de incorporar a mujeres. Y la experiencia es extraordinaria. Las empresas, el comentario habitual es cómo no lo hicimos antes. Pero significa una transformación, significa desde habilitar un baño, por ejemplo, entregar condiciones para que eso funcione. Eso, y las empresas se tienen que adaptar. ¿Cómo crees tú que lo pueden hacer ustedes que trabajan también precisamente en eso, buscando, haciendo ese match entre las empresas y los trabajadores? Sí, yo creo que es un tremendo desafío para las organizaciones que, si bien desde la pandemia ya han tenido que ir modificando algunas sus estructuras, sus procesos, etcétera,
Va a implicar varios cambios en términos de cómo cambiamos la cultura a una cultura de cumplimiento de horas, a cumplimiento por objetivo, cómo hacemos que en menos tiempo seamos igual o más productivos incluso. Entonces ahí también va a implicar distintas modificaciones que las organizaciones van a tener que ir haciendo de forma gradual y muy en conjunto con todas las personas que trabajan. Ahí me quería detener también en las modificaciones que tiene este proyecto, porque uno de los objetivos que siempre se han dicho desde el principio es que la idea es mejorar la calidad de vida, dar más tiempo para las personas que puedan pasar en familia. ¿Eso se cumple con esto, Jorge? Mira, tiene que ver con lo que dice Javiera, pasa por la capacidad que tengamos de mejorar la productividad. Y en eso, en la medida en que podemos entregar más herramientas para que los trabajadores tengan flexibilidad y el empleador tenga flexibilidad para poder ocupar mejor el tiempo y las capacidades que tiene, eso probablemente funcione. Hoy en día lo vemos muchas veces con el teletrabajo. Lamentablemente, hoy día nos damos cuenta de que es un segmento muy pequeño el que puede acceder al teletrabajo. Sí. Y hay estudios que también dicen que la gente que está en teletrabajo trabaja más. Pero salvo eso, el teletrabajo entrega una flexibilidad, por ejemplo, en el que tú mides por objetivos, mucho más que por horas trabajadas. Claro. Y ese tipo de ejercicios, que al final del día son un ejemplo de flexibilidad, abren la puerta a poder ser más productivo. ¿Y qué otro ejemplo de flexibilidad? Porque aquí se habla también en el proyecto de, por ejemplo, que se pueda flexibilidad en torno a la distribución de estas 40 horas, ¿cierto? Y eso es súper importante para distintos rubros, porque esto no afecta igual a una empresa que otra, dependiendo de la productividad que haga, ¿no? Ahí está lo primero. Nosotros hoy día, en nuestra legislación laboral, tenemos un sistema súper rígido por las 45 horas, que tienen que ser semanales, salvo casos súper excepcionales. Sí. Y lo primero que hay que abrir es la posibilidad de que esas X horas al mes puedan distribuirse en un plazo mucho más largo. O sea, justamente, que sean X horas en un mes o en 3 meses. En el resto de los países de la OCDE, efectivamente hay varios que están en 40 horas, pero con un régimen de 35. Claro, pero con un régimen en donde esas 35 se distribuyen en periodos que pueden ser de hasta 3, incluso 6 meses. Entonces eso te da, entendiendo que también hay que poner límites al trabajo diario, no significa que alguien trabaje 12 y 16 horas, que eso se vuelve precisamente lo más improductivo que hay. Un exceso de horas de trabajo está demostrado que no es más productivo, aumenta la siniestralidad, etc. Pero salvando esos cánones que son bastante básicos, la posibilidad, por ejemplo, de extenderlo en el tiempo, justamente le entrega más herramientas a los empleadores para organizar mejor sus tiempos en función de su producción y a los trabajadores, en la medida en que esto sea bien predecible, que no se convierte en un aviso del lunes para el martes, claro, también de organizar sus propias agendas. Exacto. Por ahí vamos. Y viendo caso a caso, ¿no? Y dentro de esa flexibilidad que tú decías. Y esto no va en desmedro, por ejemplo, en algunos ámbitos de precarizar, por ejemplo, el tema de las mujeres, de la empleabilidad de la mujer, sobre todo con el teletrabajo, por ejemplo, porque uno sabe que el teletrabajo quizá uno lo puede hacer, pero las mujeres tienen que estar pendientes de los hijos, porque es así, el tema del cuidado. Bueno, es que ahí está el gran desafío. El tema no es solo cuando hablamos de flexibilidad. Ustedes lo ven, me imagino. O sea, es un problema diario y de todos los días, y vemos como hay muchas, porque acordémonos que los desocupados no son solo las personas que no encuentran trabajo, sino que tenemos que acordarnos que hay 900.000 inactivos, potencialmente activos, que podrían trabajar precisamente si pudieran resolver ese tipo de problemas. Y en ese grupo de 900.000 personas, el 60% son mujeres. Entonces, cuando hablamos también de flexibilidad, se trata de que los hombres, que hoy día, salvando la poderosa herencia cultural que tiene que ver con el cuidado, en la medida en que yo le entrego también más flexibilidad a los hombres, que hoy día están trabajando, también les permito que se puedan hacer cargo de esos roles de cuidado. Sí. Y que no haya excusas por ese lado. Sí. Y que yo pueda decir, oye, sí, tú tienes tanta flexibilidad como yo, vamos, hazlo. Claro, por ejemplo, ahí también es súper importante uno de los ítems que habla esta promulgación de esta ley, del tema de la entrada diferenciada por horario. Por horario, precisamente para ver los hijos. Por ejemplo, si una persona tiene que ir a dejar a los hijos a las 8:30, se extiende su entrada laboral y al contrario, se tiene que ir a buscarlo al Exactamente. Y eso permite eso mismo, o sea, que puedan ser o hombre o mujer quien vaya a dejar a los niños, al revés también, o sea, que los pueda ir a recoger. Abre un abanico de posibilidades y incluso en la ley leí que es la mujer quien decide
quién va a tomar o no esa flexibilidad. Ahora no sé ahí cómo van a ver quién va a tomar la decisión a la interna. Pero es interesante pero que efectivamente está la puerta abierta, por lo menos. Tiene que ver con el tema de los cuidados que claro, hablábamos. deja instalado por lo menos esa opción. Claro. Javiera, ustedes hicieron una encuesta una vez que se aprobó en el Senado la semana pasada la reducción laboral. Y quería saber qué arrojó esa encuesta y qué pregunta hicieron. Efectivamente, lanzamos una encuesta flash a través de las redes sociales, donde preguntábamos cómo veía la comunidad este cambio de este proyecto de ley, y el 85% ve con buenos ojos este cambio, pensando en que va a mejorar la productividad y la calidad de vida. Las otras opciones eran, las variantes de esa pregunta, sí, subía la productividad pero empeoraba la calidad de vida, etcétera. Y el 85% se fue por la alternativa A, viéndolo con muy buenos ojos, como este proyecto que permitiría flexibilizar y compensar un poco el trabajo con la casa o incluso el tiempo libre. O sea, como poder tener más tiempo para lo que yo quiera finalmente. Entonces hay como buenos ojos. ¿Vale? Eso tiene que ver con lo que decías tú del tema de la productividad también, de que no se va a afectar la productividad, porque la experiencia internacional dice lo contrario, ¿no? De que aumenta la productividad, y tomando en cuenta que Chile, según la OCDE, uno de los países está en el tercer lugar de los menos productivos en relación a lo que produce, ¿no? La cantidad de horas que trabaja. Bueno, ahí el desafío justamente para que eso no pase es entregarle herramientas para asegurar ese camino, y eso pasa por una buena capacitación, pasa porque efectivamente trabajador y empleador puedan coordinar bien sus tiempos para que esa productividad no se vea afectada. Pasa a veces por encontrar soluciones creativas. Nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas en donde hay beneficios que no son los habituales y que logran conquistar o convencer a trabajadores que efectivamente bajo esas condiciones pueden y quieren trabajar. O sea, es decir, si logramos generar esa conversación, efectivamente podemos conseguir un aumento de productividad. No es evidente, y ese es uno de los riesgos de este desafío, porque claro, hay empresas para las que esto les saldrá más fácil y otros que van a tener dificultades, pero en la medida en que podamos capacitar a nuestros trabajadores y trabajadoras, por supuesto que sí. Ahí, tomando un poco lo que dice Jorge, creo que también hay un desafío para las marcas empleadoras, porque muchas organizaciones hasta ahora estos beneficios como la flexibilidad horaria, menos horas, esto también de la entrada diferenciada, lo ponían como un gancho para reclutar gente. Sí. Era como unos beneficios que nosotros como empresa les permitíamos. Claro, y que no era algo común, digamos. Y no era algo común. Entonces, y ahora va a estar incluido. Claro, sí, claro. Entonces también ahí las organizaciones van a tener que ver cómo vamos a ofrecer otras cosas que sean llamativas a diferencia de lo que ya está estipulado en esta nueva ley. En el caso de trabajo consentido, antiguamente se llamaba pegas consentido, pero ahora es trabajo. Ustedes tienen eso, ¿no? Los viernes salen más temprano. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poquito de cómo lo han vivido. Sí, efectivamente, entre la pandemia y los cambios que hemos tenido que implementar, nos dimos cuenta de lo que señalaba Jorge, que de repente el trabajo online hace que uno extienda la jornada, a diferencia de lo que uno pensaría, porque está ahí todo el día de reunión en reunión, sí, una tras otra. Y nos dimos cuenta de que efectivamente estábamos con harta carga a veces y logramos implementar los viernes desde las 2 libres, como para recargar energías, lo que decimos nosotros. Y efectivamente hasta ahora ha sido un plus gigante. Nuestros clientes también ya lo entienden así, ya lo tienen incorporado, entonces en general no recibimos tantos correos o peticiones después de ese horario. Ya ha funcionado súper bien, ha implicado que varios puedan compartir mucho más con su hijo o hacer otro tipo de cosas, otro tipo de actividades. En el fondo, organizarse, saber que los viernes tú tienes... Claro, y todos estamos súper como a caballo en eso. Sabemos que desde las 2 ya no nos podemos, ojalá, no whatsappear, a no ser que sea algo demasiado urgente. ¿Y no ha afectado la productividad de trabajo? Para nada, al contrario, estamos todos súper felices con la medida.
Jorge, quería entrar también a algunos rubros y ahí quería saber la experiencia que ustedes han tenido con la fundación, que van a ser más afectados, incluso algunos que no están en esto. El sector público, para empezar, no está estipulado en este proyecto. El rubro hotelero también, los transportes, la trabajadora de casa en particular tienen ahí una cosa especial, una especificidad. ¿Cómo lo ves y cuáles creen que van a ser los más afectados con los que ustedes trabajan también? Mira, yo tengo la sospecha que, ojalá no suceda, pero en el fondo que al final, más que rubros quizás más perjudicados que otros, lo que termine pasando es lo que no queremos que pase, que va a tener que ver con grupos más perjudicados que otros. De nuevo, es muy probable que si no lo implementamos bien, las mujeres que hoy día tienen esa situación de vulnerabilidad terminen siendo más perjudicadas. O sea, en el fondo quizás la segmentación no va a venir por industria, sino que, una vez más, por hombres o mujeres. ¿Qué se podría hacer, Jorge? Porque, claro, habría que proponer también y plantear soluciones también en torno a eso y que va en la línea de lo que ustedes están haciendo en la Fundación, ¿no? A ver, lo primero es, por un lado tenemos que atender el desafío técnico, es decir, cómo ofrecemos en forma real y concreta flexibilidad, cómo ofrecemos condiciones que sean propicias y todo lo demás. Pero un paso antes hay que vencer una barrera que a veces es simplemente histórica y cultural. Y en ese ejercicio nosotros hemos estado trabajando con varias empresas de rubro súper masculinizado, empresas productoras de, no sé, cerveceras, por ejemplo, que tenían 0 mujeres en la operación, industrias de fierro, industrias de gases, industrias que tú decís, oye, y que a veces el aviso era, buscamos operarios. Y a veces pasa por partir diciendo, buscamos operarias. El lenguaje, ¿no? Absolutamente. Y porque naturalmente si una mujer lee un aviso en donde dice, yo trabajo cerca, que ese es otro detalle, tenemos que empezar a trabajar y acostumbrarnos a que parte clave de esta mejora en las condiciones laborales tiene que ver con, por ejemplo, trabajar cerca de tu casa, trabajar cerca de tu lugar de residencia. Claro, los traslados que son... Evidentemente, y en ciudades como Santiago y también pasa en otras ciudades fuera de Chile, donde los traslados significan muchísimo tiempo. Pero si yo veo un aviso que está cerca de mi casa y digo, yo tengo el tiempo, tengo el talento, tengo la capacidad, yo esto lo he hecho antes, dice, busco operarios, no postulo. Una mujer no postula. Entonces, partiendo por ahí, y te cuento la experiencia que hemos tenido con otras empresas que lo han hecho, que se han animado, que los resultados son solo beneficios. O sea, desde que nos decían, oye, cambió el lenguaje. O sea, pasamos... A veces uno dice son detalles, ¿no? Son detalles, pero los que se han atrevido a dar el paso nos dicen, oye, yo ahora camino por acá y está todo mucho más limpio. O sea, ahora, no, y pasan cosas interesantes, porque en estos rubros en donde antes habían 100 hombres, y ahora está bien, hoy día hay 15 mujeres, siguen habiendo 85 hombres. Claro. Pero ahora los 85 hombres ven que las máquinas pueden estar más limpias, ven que pueden andar mejor vestidos, pueden andar con mejor presentación. Se van subiendo los estándares. Absolutamente. Entonces, la invitación, la primera de todas, es a los que quieran y puedan a vencer la barrera cultural. O quizás exigirlo también, o sea, podría exigirse quizás por ley o que estuviera incorporado también en estos cambios, ¿no? Al final las cuotas, y está bien, o sea, la solución no debiera ser poner cuotas. Sí, pero yo digo más como el tema del lenguaje, por ejemplo. Totalmente, pero es distinto cuando yo, empleador, te lo exijo, a que cuando me doy cuenta que mis pares me están superando, están haciendo las cosas mejor que yo. Claro, están subiendo la vara, finalmente. Y naturalmente me doy cuenta que tengo que cambiar. Ahí el cambio no es por obligación, sino que es por necesidad. Pero, por ejemplo, la política ha funcionado, el tema de las cuotas, medianamente. Mira, en algunos casos, por ejemplo, la ley 21015 de inclusión de personas en situación de discapacidad, claro, para muchas empresas en una primera instancia se convierte en una obligación, en una imposición difícil de cumplir. Y quizás para generar un cambio de concepto, exacto, puede ser útil. ¿A dónde tenemos que caminar? A que no necesitemos una ley de cuota que lo sostenga, sino que hay empresas que nos digan, oye, al igual como les pasa a las que han contratado mujeres, medio perfecto, medio súper bien. Hay que apurar las cosas también. Y lógico, en esa línea a veces se vuelve necesario, pero la experiencia hasta acá, lo que nos toca a nosotros, es que son solo ventajas. Y en rubro súper masculinizado, claro. Construcción, mira, lo que tú quieras. Es interesante el trabajo que ustedes hacen en Pegas con Sentido, trabajo con sentido ahora, porque trabajan precisamente con eso, con encontrar ese match perfecto y que te haga sentido tu trabajo, que estés contento, que hagas algo que te apasiona. ¿Cómo ves tú todo lo que estamos conversando ahora de esta inclusión y flexibilidad laboral
verlo con ese prisma de trabajos. Sí, bueno, efectivamente, como te comentaba, nosotros ya hace un tiempo trabajamos con organizaciones que vienen igual con este switch un poco incorporado, o sea, tienen de alguna forma la facilidad, entre comillas, como en general son startups o fundaciones, empresas sociales que quizás tienen una estructura un poco más pequeña, una cultura un poco más flexible. En general ya vienen con flexibilidad horaria, tipo de beneficios de más días libres después de las vacaciones, ponte tú. O sea, en el fondo ser consecuencia también con lo que hacen. Con lo que claro, como con el sentido del trabajo y estar como felices finalmente en tu lugar de trabajo. Entonces, en general, todos estos beneficios son muy positivos y están muy bien vistos por los y las postulantes, quienes están buscando trabajo, ¿cierto? Y en general también dan muy buenos resultados, o sea, lo que hablamos de la productividad está comprobado en este tipo de organizaciones que con este tipo de beneficios la gente está mucho más feliz y enfocada y sobre todo, además, cuando hay un match con el propósito, o sea, si yo estoy en un lugar que tiene todos estos beneficios y además sé que el impacto que genero a través de mi trabajo es mayor a nivel social, medioambiental, económico, o sea, le pongo todas las ganas y estoy ahí trabajando con todo el esfuerzo para lograr los objetivos, que finalmente yo creo que ese es el foco más importante de todo esto, o sea, la productividad medida por objetivo y no por horas de trabajo, que mucha gente de repente está calentando el asiento, por decirlo así, en la pega porque hay que cumplir una hora de salida. Y ese es todo el cambio que hay que hacer. Perfecto. Y volviendo un poquito al tema de la inclusión, que ustedes imagino que también lo trabajan, las personas con discapacidad, tú lo nombrabas recién, y tienen una experiencia muy buena con una empresa, ¿no? Venimos trabajando hace ya varios años. Hoy día, de hecho, parte de un curso más de personas para que trabajen en bodega, en donde se juntan justamente lo que conversábamos, una capacitación y la posibilidad de trabajar en un buen trabajo. Y en eso la experiencia es muy buena, porque incluso uno de repente dice, mira, capacitamos a 25 personas, oye, y solo 10 pudieron terminar trabajando. De acuerdo. Pero hay otras 15 que tienen una capacitación que antes no tenían y tienen, por lo tanto, herramientas para encontrar empleo quizá en otra parte. Y ahí estará Fundación Emplea o otra organización para apoyarlos en eso. Pero ya vamos avanzando. Ya estamos un par de escalones más arriba. Y la posibilidad de emplearse en un buen lugar, hoy en día, para personas en situación de discapacidad, volviendo a lo que decíamos antes, la posibilidad de encontrar un trabajo decente en los términos que conversamos, de tener proyección. No es solo un buen sueldo, porque al final se empieza a confundir eso con el trabajo informal, en donde uno dice, oye, gano la misma plata como informal. Sí, pero acá tienes proyección laboral, tienes leyes sociales, tienes contrato, tienes experiencia. Todas esas ventajas también hay que saber, y ese es un desafío de cara a organizaciones como la nuestra y a los mismos empleadores, hay que saber relevarlo para que quienes postulan entiendan el valor y las diferencias de eso. Sí. Que sea un ejemplo también para no, y la importancia de que las organizaciones también entiendan que lo que hablábamos de la cuota, no es solo traer personas con discapacidad para cumplir la cuota, claro, de la cuota, porque además también dentro de la organización tiene que suceder todo un cambio a nivel cultural de inclusión, o sea, una cultura de incluir incluso de puestos de trabajo, ¿cierto? O sea, hay muchos puestos de trabajo que no están preparados, que no tienen un baño para una persona con silla de ruedas o no hay una rampa, ¿cierto? Incluye un cambio cultural y estructural muchas veces que las organizaciones no están preparadas para hacer. Entonces, incluso a veces hay organizaciones que prefieren pagar la multa en vez de hacer todos esos cambios que implica. Entonces, muy importante hacer ese cambio de switch, o sea, no es como un número, cumplir la cuota o así que lindo sería incorporar personas con discapacidad, sino que efectivamente generar una cultura de inclusión, desde discapacidad, género y muchas otras cosas que vamos a tener que ir incorporando en nuestra cultura organizacional. Exacto, interesante porque esto abre el tema de las 40 horas, reducir la cantidad de horas es un paso, pero también hay muchas cosas y desafíos que hay que hacer. Si yo les pregunto, ¿con qué tenemos que estar atentos con este proyecto? Porque se va a aprobar seguramente esta semana, con una alerta que tengamos para poder ir quizás haciendo ajustes o ir flexibilizando también como se ha hecho, Jorge. Mira, en el caso de lo que nosotros vemos, lo que te decía al principio, la necesidad de que cualquiera sea el proyecto incorpore flexibilidad en el uso de esas horas y de todas las demás variables laborales
para que precisamente podamos incorporar en forma real y efectiva, en nuestro caso, con especial énfasis en el empleo femenino, a quienes realmente tienen el talento y la capacidad para trabajar. Tenemos que buscar caminos para que eso se haga realidad y que esa flexibilidad encontremos las maneras de manejar horarios, tiempo, horizontes de tiempo, lo que sea necesario para que eso se cumpla. Javier, en tu caso. Yo creo, pensando un poco como desde el rol de reclutamiento, selección, etcétera, lo que mencionaba, esto del el cambio de las marcas empleadoras, como de esto que antes eran beneficios, a que ahora van a ser obligación, por decirlo así. Exacto. Y lo otro que también conversábamos antes de, si bien la ley no contempla un tema de reducción de salario, ¿cierto? Efectivamente, el día de mañana, ¿qué va a pasar si yo dejo de trabajar en la empresa donde estoy y empiezo a buscar un trabajo que ya incluya la reducción de horario? ¿Va a venir incluido la reducción del salario ahí, en un nuevo trabajo, o lo mismo? O sea, cuando voy a salir a buscar nuevos trabajadores o trabajadoras, voy a bajar el sueldo a estas 40 horas. O sea, ahí también el mundo del trabajo falta esa información, o qué va a pasar con la renta. Es interesante el punto porque eso no está estipulado en ley, simplemente que ahora con esta reducción se mantenga, digamos. Claro, que tú como contratado no vas a disminuir tu renta, pero ¿qué pasa con los que no están contratados y están buscando? Claro, ahí hay hay que ver qué va a pasar con eso. Perfecto. Muy interesante la discusión. Agradecemos a Javiera Aguilera, gerente de operaciones de Trabajo con Sentido, y a Jorge Gaju, director ejecutivo de la Fundación Emplea. Gracias por estar aquí en Comunidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos con esta inquietud también para que podamos seguir discutiendo este tema, y nos vemos en una nueva entrega de Comunidad aquí en Casa Base.